Hola, ¿qué tal? Una de las constantes más frecuentes en el mundo evangélico y en todo el sector que son las personas que creen en Dios, cristianas, es el no saber cómo transmitir ese mensaje que a nosotros nos ha llenado y ha cambiado nuestras vidas a las demás personas. Y sabes, primero que nada, tienes que entender, y tengo que entender yo, quién es Dios y cómo trabaja Dios. Y Dios trabaja de una manera soberana, de una manera sobrenatural, de una manera impredecible a lo que es predecible para el ser humano. Primero que nada tienes que pedirle a Dios que te llene de su Espíritu Santo, para que Él te muestre en momentos específicos y bajo contextos específicos cómo actuar y cómo manejarte con las personas. Otra manera muy importante para poder nosotros pedirle a Dios la gracia para poder transmitir y evangelizar a las personas que nos rodean es entender que cada cabeza, como dice el dicho, es un mundo. Tú no puedes hablarle de la misma manera a un alcohólico, a un drogadicto, a una persona con una distinta preferencia sexual, a una persona de otra organización. No le puedes hablar de la misma manera a una persona que le gusta la hechicería o a una persona que se desenvuelve en el mundo político. Primero que nada tienes que entender con quién estás hablando, qué espíritu está en él y partiendo de ahí pedirle a Dios gracia y sabiduría para saber cómo hablar. También tenemos que entender, queridos amigos, queridos hermanos, que Dios es un Dios de tiempos específicos y que el Espíritu Santo es aquel que nos empuja y nos muestra y nos revela en qué momento tenemos que hablar. Porque no siempre tenemos que hablar. Tenemos que hablar cuando se da la circunstancia. Y yo te puedo asegurar y te puedo garantizar que cuando llegue el momento el Espíritu Santo te va a empujar a hacerlo. Otro de los puntos importantísimos que tenemos que saber antes de hablar de las personas de Dios es este: no poner etiquetas. ¿Qué es poner etiquetas? No pongas primero tu organización, tu denominación, el nombre de tu iglesia, el nombre de tu movimiento, antes que el mensaje de Cristo. Porque las personas a veces tienen herencias religiosas, tienen tradiciones religiosas, pertenecen a ciertas organizaciones, y si tú empiezas poniendo etiqueta, las personas se van a bloquear y no van a querer saber nada de Dios. Otro punto importantísimo: el testimonio. El testimonio es nuestra carta de presentación y es nuestra mayor autoridad moral para saber cómo hablar a las personas de Dios. No puedes tú tener una vida desordenada, no puedes tener tú una vida de rencor, de odio, de contiendas, y también no buscar solucionar tus problemas como un cristiano bajo los criterios y los parámetros morales que la Biblia te ha dado y querer hablar a las personas de Dios. Entonces, primero que nada, esfuérzate en que tu testimonio sea para bien, sea correcto, y de esa manera tendrás una puerta abierta con las personas. ¿Por qué? Porque las personas, al ver tu vida, al ver tu fruto, al ver tus acciones, al ver tu comportamiento, tendrán una mayor accesibilidad para saber escuchar lo que tienes que decirles. Ahora, si tú vas a hablar con una persona que es muy mal hablada, pues tienes que estar dispuesto y tienes que estar mentalizado a que pueda decir una palabra fuerte, tal vez en represalia contra Dios o en represalia contra las congregaciones, contra las iglesias. Y pues tienes que estar mentalizado para saber cómo sobrellevar ese espíritu. El Espíritu Santo que tenemos, nosotros hijos de Dios, nos revela también los espíritus que están en las personas. Entonces todo eso es una guerra espiritual, todo esto es una cuestión bastante complicada desde la perspectiva humana, pero si le pedimos a Dios tener amor, misericordia, humildad y sabiduría, podremos ser útiles en las manos de Dios. Estoy casi terminando. Algo muy importante también es lo siguiente: hay momentos en los cuales no tenemos que hablar, hay que guardar silencio, porque como les decía, Dios es un Dios de tiempos específicos, es un Dios de tiempos muy especiales. No siempre tenemos que buscar la oportunidad para hablar, sino tenemos que esperar a que el Espíritu Santo nos muestre y nos revele cuando es el momento de hablar. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, recordemos que tenemos que pedirle a Dios la sabiduría y la sensatez para saber cómo hablarle a las personas. Otro punto, y ya para finalizar, es este: tenemos que entender que no toda la gente será salva. Tenemos que entender que no todas las personas escucharán la voz de Dios. En la palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, aquel que va a recibir el mensaje.
Entonces, cuando tú hablas con una persona, si tú ves el interés y el Espíritu Santo te hace sentir que la disposición de la persona es legítima, entonces tú inmediatamente transmite el mensaje pidiéndole a Dios sabiduría para saber cómo hablar. Si la persona se bloquea o se burla, no pierdas tu tiempo, porque el Evangelio vale mucho y no es para perder el tiempo. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, voy a agregar un punto más, aunque les dije que iba a terminar, es este. Que no nos mueva la vanagloria, que no nos mueva la soberbia, ni jactarnos espiritualmente de que podemos ganar almas. Les recuerdo, todo aquel creyente sincero primero está en una constante lucha de su propia salvación de su alma. Yo estoy en una constante lucha de mi propia salvación. Y tiene que estar todo liderado por el temor de Dios. Si el temor de Dios me hace guardar mis emociones y mis afectos para conectarlos con algo que no agrade a Dios, debo dejar eso de lado y pedirle a Dios que me dé humildad, sensatez y compasión para hablar a las personas. Entonces les agradezco muchísimo su tiempo. Estaré subiendo algunas reflexiones. Reciban paz y bendición del Señor Jesucristo. Hasta la próxima.